El 2 de mayo se cumplieron 40 años del hundimiento del Ara General Belgrano. Me pareció interesante en el marco de estos 40 años de la gesta de Malvinas y de este evento que recién mencioné, convocarlo al contador público nacional Diego Colombo para charlar acerca de todo lo que significa la guerra de Malvinas, este hundimiento en manos de los ingleses del General Belgrano, del Ara General Belgrano, que costó tantas vidas. Diego es un apasionado. No encontré todavía una persona que sienta tanto amor, tanto respeto y que esté tan empapado en este tema. Por tal motivo quise rendir un homenaje a quienes estuvieron en aquella epopeya y aquellos que quedaron allí, como dice Diego en uno de sus escritos, custodiando las islas, y también el gran homenaje a quienes volvieron con sus secuelas físicas y psicológicas, porque siempre digo lo mismo, no debe ser fácil recordar todo lo que vivieron jóvenes de 18 años sin experiencia, salvando y luchando por defender un territorio. Realmente uno no toma conciencia de lo que significa esto en manos de unos locos, por decirlo de alguna manera, que sintieron la necesidad, entre comillas, de ir a defender parte de nuestra patria. Bueno, los hechos son así, la historia los juzgará y nosotros siempre tenemos que tenerlos presentes, siempre tenemos que rendirles nuestro homenaje, porque no eran parte del ejército, no estaban preparados y sin embargo fueron y lucharon por nuestra patria. Un homenaje a la guerra de Malvinas, a quienes siguen allí custodiando nuestra tierra, a los que volvieron y a todo lo que significó para nuestro país esta guerra tan inútil. Nadie mejor que Diego Colombo para que nos explique y nos cuente todo lo que él pudo investigar y todo lo que vivió cuando estuvo allí. Compartimos con ustedes esta nota. Diego, ¿cómo estás? Hola Lili, un gusto otra vez que me hayas invitado. Bueno, un placer poder hablar sobre este tema que nos involucra a todos los argentinos, como fue la gesta de Malvinas, en el marco de los 40 años, y bueno, hace unos días se cumplieron 40 años del hundimiento del Ara General Belgrano. ¿Cómo nace en vos esta pasión por todo lo que fue la guerra de Malvinas, esa necesidad de conocer, de estudiar, de viajar a Malvinas? ¿Cuándo surge? Mira, ya también casi, no 40 años, pero ahí un poquito antes. En el año 84, nosotros en ese momento estábamos en el Liceo Militar General Belgrano, y el liceo mandó a algunos suboficiales y oficiales al conflicto Malvinas, a participar del conflicto. Y como cadetes de ese momento, en un momento muy duro del país, la vivimos adentro de una unidad militar, lo que realmente se sentía en las islas, que estaba lejos. ¿En qué sentido? El apagar las luces de noche, porque se hablaba de que podía haber un bombardeo al continente, el escuchar todas las mañanas la radio en las horas de clase para ver los comunicados de allá, las pocas noticias que llegaban al liceo. Me acuerdo que los cadetes de quinto año, que tenían 17 años, se habían anotado todos como voluntarios para ir. Ellos tenían instrucción militar ya, esos cadetes de quinto año, o sea, lo básico, indispensable como para poder conocer un sistema que, por supuesto, distante a lo que es una guerra, que una cosa es que vos estés entrenando en un campo donde nadie te tira y otra cosa es donde estés en una guerra, que donde el horror, el miedo y determinadas situaciones provocan algo muy distinto a la práctica. Y todo ese momento que te cuento, todas esas situaciones que fueron muchos más, esa incertidumbre, hasta el temor de que algunas de esas personas que yo te nombro no volvieron mucho tiempo después, no volvieron ahí cuando terminó el conflicto, habían caído prisioneros, llevó que un grupo de personas nos interesáramos en estudiar lo que fue Malvinas, pero sobre todo, yo te hablo del año 84,
El conflicto terminó en junio del 82. Y realmente, te lo digo con mucho dolor, nuestros veteranos vinieron por la puerta de atrás, los escondieron, fueron bichos raros. Y 2 años, yo me acuerdo que pasaba alguien a vender bolsitas o a vender algo y mucha gente los trataba como bichos raros. O no, estos son locos. Ponían distancias. Y claro, si vos analizás 40 años después, hoy tienen las pensiones provinciales, tienen las pensiones nacionales, tienen una atención un poquito más completa del PAMI. Es otra realidad, pero en ese momento no tenían nada. Estaban desprotegidos totalmente. Nada. Muchos que perdieron sus trabajos, muchos que no le daban trabajos. Y tratamos con ese grupo de personas de estudiar Malvinas, pero no para favorecer a la guerra ni a lo que había hecho la dictadura militar o las decisiones, sino para posicionarnos en determinados temas en que eran, bueno, hacer conocer que hubo un conflicto y que hubo un grupo de personas que se la jugó, que había un grupo de familiares que perdieron gente en Malvinas y que había un grupo de veteranos que había que respaldarlos en el tiempo, porque ellos iban a ser los testigos privilegiados de contarnos esa parte de la historia. Y además, seguir malvinizando, porque Argentina sufrió un montón de desmalvinización, muchos procesos en donde, desde determinados aspectos, a Malvinas se lo trató de poner a un costado, a Malvinas se lo ninguneó. Y eso dolió, pero ¿por qué? Porque yo, con vos cuando me junto hablamos de educación, hablamos del país que soñamos y demás, y bueno, uno de los países que soñamos es que se cuente la historia de lo que fue Malvinas. Nosotros luchamos mucho para que en las currículas se ponga el tema Malvinas, y hoy todavía no está 100%. Yo a veces digo, y con mucho respeto te lo comento, hay veces que de determinados temas se insiste y se los pone en el tapete, que me parece perfecto, y otros no. Por ejemplo, Malvinas. Nosotros hicimos un trabajo incansable con las escuelas primarias para que cada localidad que tenía un caído santafesino podamos reconstruir la historia y que quede plasmado en un libro. Todavía ese libro no salió, no se editó. Yo te doy testimonio de esto porque Gustavo Miretti es un caído de Ataliba y nosotros trabajamos muchísimo con la escuela primaria, en ese momento con Melina Boneto, que estaba destinada en Ataliba, y habló sus compañeros de la primaria, su profesor de básquet, un montón de gente que nos posicionó, sus amigos, nos posicionó en el Gustavo Miretti del año 82, del 81, hacia atrás. Aquel pibito que fue a la primaria, aquel adolescente que fue a la secundaria, aquel que venía al boliche Humberto, aquel que venía con su moto. Sí, me acuerdo. Bueno, es de tu generación. El otro día hicimos un acto en la plaza y una persona decía, pero si antes que se vaya, 2 días antes estuvo tomando mate con nosotros en la plaza. Y sí, porque Gustavo Miretti, como Ismael Sequeira, no son bichos raros, fueron adolescentes que les tocó en algún momento un compromiso histórico con el país. No sé si a lo mejor habrían querido participar de una guerra, porque una guerra es terror, fíjate lo que está pasando con Ucrania y Rusia, no hay códigos, hay situaciones que vos no podés comprender. Yo creo que en ese momento los chicos, siendo adolescentes todavía, no tomaron conciencia de dónde iban y lo que iba a suceder. Lo llevaron, no es que decidieron ellos de motu propio ir, sin preparación, sin conocimiento del manejo de armas, porque quienes estudiaban en el liceo tenían con el conocimiento básico, pero estos chicos que estaban en el servicio militar o que en aquel momento, como decía, se los llamaba, los obligaron a ir. Yo siempre hablo de la secuela psicológica, muchos quedaron con secuelas físicas, muchos se suicidaron. Sí, el estrés postraumático. Sí. Yo lo veo a Ismael, que bueno, que este año no hicimos la nota porque el día que se hizo el acto estaba muy emocionado, pero es una herida que no cicatriza. No, sin embargo... Vos decidiste viajar, Diego. Sí. ¿Qué sentiste? ¿Por qué esa necesidad de ir al lugar, de estar in situ? ¿Y qué te pasó? Mira, yo para llegar a los viajes hice un camino previo. ¿Cuál fue ese camino?
Bueno, yo, por ejemplo, en ese momento no había email ni había teléfono celular, 84, 86. Claro. Usé muchísimo el correo argentino, muchísimo lo que era, yo me acuerdo que venía acá y estaba Fatiga Boneto, Beto Lazarón y todo, Sí. Godulio, ya sabían, Chilín, me ayudaban para poder concretar esos sueños de poder llegar a escribirle una carta. Le escribí, mira, a todo el país, de los que estuvieron, pero también ¿Y cómo obtuviste esos contactos? porque yo tenía, uno de mis objetivos fue ponerme a disposición de la Comisión Nacional de Familiares de Caídos de Malvinas. Ah, mira. Y ahí logré hacer una amistad muy grande con hoy Héctor, que falleció hace 2 años de un infarto, Héctor Cisneros, que su hermano murió en Malvinas, fue identificado en el cementerio, después te cuento la historia del cementerio. Y ellos, en un viaje a Buenos Aires, me pone a disposición un montón de contactos. Aparte del ejército, por haber sido cadete, un montón de oficiales que estaban destinados en distintos lugares, bueno, me fueron brindando información, Fuerza Aérea lo mismo. La confianza te la ganás con el tiempo, mostrando seriedad en el tema, mostrando que no lucrás y mostrando valores. Porque acá la intención era que esto quede en el tiempo, instalado, y que nuestros héroes realmente tengan ese reconocimiento. Entonces logré no solo conectarme por carta con toda esta gente, lo que después provocó que sigamos en contacto, que los mails, los teléfonos nos ayudaron, sino que yo cada día que un caído de Malvinas era el aniversario, yo le mandaba un mail o a la viuda, o al hijo, o al hermano. Fue un trabajo incansable. Pero todavía hoy me sigo escribiendo, con mucho dolor porque muchos de los papás fallecieron, han pasado 40 años, pero tengo la satisfacción de lo que no hizo la fuerza o no hicieron muchos compatriotas, yo haberlo hecho. Por eso yo un día te dije que en educación me voy a ir dando todo y con la satisfacción del deber cumplido. Después que uno juegue la historia, acá voy a hacer lo mismo. Voy a dar todo lo que pueda. Yo, en todo lo que te estoy contando, fue todo por mi bolsillo. Yo no recibí ayuda. Solamente te voy a contar en un primer viaje cuál fue la ayuda, pero todo se trata de salir Con el alma. y no lucrando. Porque es fácil a veces dar un pasito económico, pero después vos a veces dependés que esos favores, la causa entre en un juego de, mira, yo te ayudo, pero vos me tenés que... Y Malvinas no se negocia. Malvinas somos todos. Entonces, ¿qué me quedaba de todo esto? Yo armé un pequeño museo, me quedaba viajar a las islas, era una asignatura pendiente, pero no se podía. No se podía ingresar con el pasaporte argentino como se ingresa ahora. Sí, sí, sí. Que muchos argentinos no quieren ir porque te lo sellan, bueno, toda una cuestión patriótica. Hoy entras con el pasaporte argentino, pero te lo sellan con el sello de las islas. Obviamente. ¿Cómo hago viajar en el 99 si no tenía esa posibilidad? Entonces, ¿qué hago? Me dicen, no, pero averiguo con alguien, me dicen, mira, hay una alternativa, pero tenés que sacar otra ciudadanía. Bueno, como yo tenía mis familiares también de descendencia italiana, saco un pasaporte italiano, me anoto con la doble ciudadanía, averiguo en las islas y me dicen, sí, si usted es argentino, pero también es ciudadano italiano, lo vamos a aceptar que venga a pasear a las islas. A lo que me hago mandar en ese momento un fax donde me autorizaban y emprendo el viaje en enero del 99. 2 días después llego a Malvinas de que fue el primer viaje de hijos de caídos, que fue emocionante porque es la primera vez que visitaban el cementerio de Darwin. Y si vos vieras cuando yo llegué a Darwin, al cementerio, cómo lo habían dejado esos hijos, los recuerdos que habían dejado, y vos sabiendo la historia de cada uno de esos elementos, para mí fue algo, no, porque claro, cuando uno nombra cementerio vos decís, wow, tristeza y demás. Y claro, no deja de ser un cementerio, pero un cementerio muy particular, significativo. Muy significativo. Yo hago todo un periplo y como no había vuelos desde Argentina, tuve que hacer todo un periplo de irme a Punta Arenas en Chile, hacer un día en Punta Arenas. Cuando llego al aeropuerto de Punta Arenas, cuando presento mi pasaporte y ven que era doble, no, usted no puede embarcar. Se armó un lío en Punta Arenas, 99, a lo que yo muestro el fax, y me dice, no, pero... Y demoran el vuelo, lo digo con tristeza porque la gente estaba ahí, decía, pero media hora porque claro, pidieron autorización a las islas para que mi persona pueda entrar en ese vuelo y llevarme con LAN Chile
a Malvinas, y como el vuelo te deja y después 7 días retorna, no iba a tener otra posibilidad más que si llegaba a Malvinas y no me aceptaban, volver en ese mismo vuelo. LAN-Chile no quiso problemas. A lo que yo le muestro el fax y Claro, piden eso. autorización en las islas, y la isla le dijo, no, si tiene el pasaporte italiano tienen que dejarlo embarcar. Por supuesto que me dejan embarcar, y cuando llego a las islas me estaban esperando 2 personas. Pero la imagen que me quedó grabada, Lili, es cuando se abre el avión vuela sobre las islas. Momplisan está a 40, 50 kilómetros de Puerto Argentino, es la base militar que ellos tienen ahí. Sí. Me quedó la imagen volando arriba de las islas del avión, que tengo fotos, te la voy a mandar. Me quedó el aterrizaje y me quedó cuando con mi bolsito de mano abren la puerta y bajamos por la escalinata. Esa sensación de bajar del avión y pisar Malvinas, bueno, fue indescriptible. Digo, bueno, tantos años para esto, tantos años para estar, me sentí como si habría estado en nuestra patria. Cuando hago 50 metros, 2 personas de la guardia de Momprisa me estaban esperando, me acompañaron distinto a la cola donde estaban los otros, me revisaron el ¿Y equipaje. los otros de qué nacionalidad eran? Hay chilenos, hay británicos, porque el avión lo que hace es despegar de Santiago de Chile y va haciendo Puerto Montt, Punta Arenas, Malvinas. Y después tienen otro vuelo ellos que hacen, que viene directamente de Inglaterra, que viene una vez por semana también. Esto es los que lleva la mayoría de chilenos. O sea que el único argentino eras vos. Y un tucumano, que también Y tenía también otro los pasaporte. mismos, digamos que tuvo que cumplir los mismos trámites burocráticos que vos. Sí, solamente que Solo por ser argentinos. son argentinos. Y lo único que a él no le exigieron, porque como yo tenía mi fax y me habían autorizado, él no tuvo que hacer no fue la exigencia, porque si a él lo autorizaron, no pidieron autorización por él. Ya mi autorización alcanzaba para que viajemos Claro, los dos. claro. A lo que ahí nos revisaron los bolsos, te exigen, o nos exigieron en ese momento, el pasaje de vuelta pago, lo que tuvimos que mostrarlo, porque si no lo tenés, tenés que mostrar con qué recursos te vas a mantener, recursos económicos, No, sí, obvio. qué hotel vas a ir a parar, y por supuesto un estricto control del equipaje. Momplisan cambió mucho ahora. ¿Miedo a que te establezcas en las islas? Y ¿Ningún porque argentino puede ir hoy a establecerse a las islas? Sí, tenés que pedir un permiso de trabajo y es muy difícil. Mirá vos. Hoy hay muchos chilenos trabajando en Digo, la... qué miedo ellos a que un argentino que tiene miedo que vayamos a que... Mira, una semana, ¿por qué? después averiguo, ¿por qué hubo todo este problema? Porque en el vuelo anterior, un argentino no tenía la documentación como corresponde, cuando lo embarcaron de nuevo sacó la bandera argentina, armó un conflicto dentro de Momprisa. Entonces todo eso LAN-Chile es negativo para la empresa, negativo, no quiere esa clase de problemas en un aeropuerto. Hasta te puedo permitir que no hubo un control estricto en Punta Arenas, porque realmente si el chico no tenía los... Yo sabía perfectamente que tenía que tener el pasaje pago, porque me lo habían dicho las autoridades de las islas cuando yo pedí autorización. Mire, lo vamos a recibir con ese pasaporte, pero necesita tener esto. Tiene que tener un lugar, porque usted no tiene permiso de residencia, tiene que tener un lugar donde va a ir a parar, no puede venir a la deriva porque acá no puede dormir en cualquier lugar, no puede venir y decir no tengo dinero, no es como a veces vos, asociándolo a veces, viste Lili, que a veces nosotros, los argentinos, somos muy corajudos en algunas cosas y somos, a veces no tenemos para pagar en un lugar y somos medio caraduras para hacerlo. Bueno, ya eso no existe. Vos si vas tenés que tener realmente una línea administrativa cumplida. Y también mostrar que tenés el pasaje de vuelta. ¿Por qué? Y porque si no tenés el pasaje de vuelta, ¿con qué te volvés? O sea, no tenés, el avión vuelve ese mismo día. Tenés que venir con ese avión, porque si no tenés que quedarte 7 días, que es cuando... nada. Como te apresan en el momento, si vos llegás en aquel momento, sin el pasaje, sin el ticket de avión para retornar. Volvés en el mismo vuelo. Claro. Ahora, si te quedás y no cumplís la ley, te detienen hasta el día que venga el avión otra vez. Yo sé de argentinos que cometieron algún error. Algún error significa no comportarse con las órdenes que te dan dentro de las islas.
bueno, te llevan a la comisaría, no es como acá, te llevan a la comisaría, te tratan muy bien. Sí, son leyes inglesas. Pero a los 7 días cuando llega el avión, ahí te suben, pero perdiste tu viaje. Y yo le decía, a ver, yo pensé entre mí todo ese momento que te estoy contando, que la esencia es tener todo en regla. ¿Pero por qué? Porque vos para ir allá haces un esfuerzo económico muy grande, haces un esfuerzo de logística muy grande y además tenés que cumplir un sueño, que es hacer el objetivo que vos te propones. Visitar Malvinas, hacer patria, ir a Darwin a rendirle un homenaje a los nuestros, conocer la historia, recorrer los lugares donde se dio muchos hechos históricos. Todo eso se muere si vos no cumplís con la reglamentación. Sí, ese es el objetivo del viaje. Ahora, te lo asocio. Che, fíjate, venís a la Argentina vos y tenés que traer el certificado de COVID libre, tenés que hacer una cuarentena en tu casa y la gente vos te enterás que no lo cumple. Y que se relajan somos rebeldes y se relajan Por esencia absoluta. y que se relajan los controles muchas ¿Qué veces. fue lo que más te emocionó? Me emocionó mucho el cementerio argentino de Darwin, muchísimo. Yo tengo una asignatura pendiente que no la puedo cumplir por un tema económico, porque es volver en un nuevo viaje, pero sobre todo porque hoy el cementerio identificó casi al 95% de sus soldados, y oficiales y suboficiales. Ese trabajo que hace Julio Aro con la Fundación No Me Olvides y Cardoso, que le da ese plano de dónde habían sepultado con las identificaciones a los soldados, y después el trabajo increíble del grupo forense de Córdoba, que hicieron todos los análisis, cotejaron los ADN, permitió que hoy sepamos en qué tumba está cada uno. Y yo a lo mejor a veces iba a tumbas de gente que soy muy amigo de sus familiares y a lo mejor estaban en otro lugar. Ahora, no importa. Es decir, que sin identificarlos se nombró... Soldado solo conocido por Dios. Eso era lo que decía la placa. La primer plaquita, yo tengo una de recuerdo, pues estaba en inglés. Yo cuando fui en el segundo viaje, una plaquita de esas cruces se las habían reemplazado, estaba rota, tirada fuera del cementerio, porque como hay tanto viento, vuelan las flores, bueno, en el segundo viaje lo hemos acomodado, y esa chapita estaba rota. Yo me la traje para el museo, el guía me autorizó. Hoy cada tumba tiene un de mármol, la comisión le ha puesto, todas decían soldados solo conocidos por Dios, aquellos que no estaban identificados. Hoy cada una tiene un mármol con el nombre del caído. Y las que decían de ese lugar solo conocido por Dios, la comisión se la obsequió a aquellos lugares donde era el caído, a donde están los centros de veteranos, a los obispados de Buenos Aires, a lugares históricos, a los regimientos de ejército, donde, bueno, se exhiben, porque son las placas también históricas de años del cementerio. El cementerio encierra historias de héroes, porque no te imaginas cada uno de esos que está ahí. Vos recién decías soldados jóvenes, y yo te lo acepto, pero si yo te contaría, nos van 10 programas para contarte cada historia heroica de cada uno de estos. Yo visité Monte Caseros, el regimiento 4 de los Correntinos, de ejército. Recorrí, bueno, cambió mucho, se vendieron parte del regimiento donde dormían los soldados y demás. Y me cuenta un oficial, ahora ya retirado, que en esa época hacían el servicio y que tuvieron que ir al monte a buscarlo a los soldados, prácticamente en Corrientes, porque trabajaban en el Chaco, en Formosa o en los montes, soldados que no tenían ningún tipo de instrucción académica. Y los trajeron ahí y con pocos meses de instrucción, algunos a lo mejor con un año, porque era la primer tanda, fueron a Malvinas. Y él me decía, mira, el único error de este regimiento fue que estaban acostumbrados al calor de Corrientes y fueron al frío del sur. Que eso a lo mejor fue un error táctico porque en el sur había unidades que estaban más adaptadas que el norte. Claro, sí, sí. Sin embargo, Lili, cuando vos recorres Malvinas y vas con el guía viene y te dice, acá estuvieron los infantes de marina, acá estuvieron las tropas comandos. Y es mentira, ahí estuvieron los correntinos. Y vos me decís, ¿pero por qué quedaron tanto en la historia? Porque dieron todo. Se aferraron al terreno y dijeron, de acá nos sacan con los pies para adelante. Y hicieron historias heroicas
diciendo, solamente cambiaron una siesta por defender todo. Los hacían dormir rotativamente, ese era su único cambio. Y el resto dieron todo. Y se la jugaron mal. Y eran soldados. Pero, ¿viste cuando vos decís, si hay guerra corriente te va a ayudar? Sí, Ellos por eso. lo demostraron en el campo de batalla. O actos heroicos de jóvenes de 18 años que se aferraron en la posición y que realmente fueron hasta el límite. Y que el otro día vino Ismael a dar una charla en la escuela y yo quedé admirado con una pregunta de un alumno, porque un alumno le pregunta, usted tenía 18 años cuando fue a pelear, la edad que tengo yo ahora, y yo no sé si a lo mejor podríamos haber ido o cómo habríamos estado. Ismael le contesta con mucha sabiduría. Y yo le cuento esto, ¿te acordás vos de tu época que todos escuchaban la radio para ver si salías sorteado, si te tocaba o no el servicio militar? Sí, me acuerdo. Y si te tocaba alto ibas a la armada, si tocabas bajo ibas a ejército, y eso se lo contamos al alumno. Y yo también le cuento de que son dos momentos distintos de la historia. Y lo digo con mucho respeto. Hoy no sé si ese chico de 18 años habría enfrentado ese proceso histórico de la misma manera. Le habría costado a lo mejor más. ¿Pero por qué? Porque hoy los cambios sociales son distintos a ese pibe que creció de golpe en aquel momento con 18 años. No había muchas cosas, nos conformábamos con lo que teníamos y ellos se conformaron con eso, con la idea de ir a defender la patria. Y yo tengo testimonios de soldados que cuando estuvieron en el final de la guerra pedían por su mamá, por su papá, por sus familias. Y eso es lo triste que yo te digo de la guerra. Hay historias que no están contadas, se cuenta nomás la historia oficial. Eso quería preguntarte. ¿Cuándo vamos a tener, si alguna vez vamos a poder tener la certeza de lo que se vivió realmente? Porque tenemos la suerte de tenerlo Ismael nosotros aquí y que él siempre se presta para dar charlas, para contar algo que es su herida que sigue sangrando, ¿no? Pero no todos tienen la posibilidad y me parece que la historia que se cuenta no es la historia oficial, no es la real. Mira, los ingleses tienen un secreto de 100 años. Y claro, porque hay hechos que no le van a convenir. Ayer le hundimos el Sheffield, por ejemplo. La Armada Argentina ayer le hundió el Sheffield. Y lo detecta un avión, Neptune, que era del año 60. Y detecta el barco misilístico de esa época más, y con Francia, que nos da los Exocet, le hundimos el Sheffield. Lo que te cuenta Ismael es la vivencia de un rescate naval de los más importantes de la historia de la guerra del mundo. Porque nadie toma dimensión. Vos lo que te imaginás es un barco que tuvo un problema y que ese problema implicó que haya sobrevivientes y que lo tengan que rescatar del agua. Pero si yo te contaría... No es un problema, es un bombardeo. Y si yo te cuento toda la historia... No, pero parece un hecho simple, porque claro... por favor. Claro, bueno, en 2 días los rescatamos, estaban en una balsa. Ahora, si yo te cuento desde el momento que a las 4 de la tarde, o el día anterior, o 2 días anteriores, habían hecho un zafarrancho, el día ese a las 4 de la tarde, con un clima horrible, con olas terribles, con un sur que a las 5 ya es oscuro, y le ocurre este hecho que, vuelvo a repetir, una cosa es entrenar como hacían ellos, 2 días antes habían entrenado un zafarrancho de combate que parecía que lo atacaban y no, era para entrenarlos, a ese momento a las 4 de la tarde cuando los torpedean, con 2 torpedos y uno más que se le fue hacia otro de los buques escolta y que no le pegó por suerte. Ahora, ese momento provoca que el buque sea desalojado en tiempo récord, que las balsas fueran tiradas en tiempo récord y que todo el mundo, con lo que pudo, vaya a esas balsas. Y después empezar una odisea de 24, 48 horas del rescate de las balsas, donde hay actos heroicos del avión que voló más de 10 horas sin combustible prácticamente hasta que detectó las balsas. Por eso están vivos todos estos chicos. Ahora el 21 de mayo hay una charla en Sunchales que viene el comandante de ese avión. Mira. Viene Julio Pérez Roca, que fue el comandante del Neptune, fue el famoso que le hizo el balanceo de alas sobre las balsas y que le
sabiendo que ya no le quedaba más combustible, le preguntó a la tripulación a la 1 de la tarde, ¿qué hacemos? 12 del mediodía, ¿qué hacemos? Y volemos hasta que podamos. Se llama lotería eso. ¿Qué quiere decir? Que vos tenés una reserva de combustible y tenés que, no podés usarla. No es como el auto que voy hasta aquí y se me para. Ahí sí. Ni hablar que cuando se dio vuelta y se lo dijo a la cabina, todo el mundo dijo, no, si están ellos en problema, nosotros vamos hasta el límite. Entonces, esa hora que volaron de más, permitió detectar las primeras 15 balsas. Y esperaron... Ay, ni imaginarlo. Y esperaron hasta que los buques los detectaron en radar para pegar la vuelta. Tuvieron que pegarse al agua hasta la isla de los Estados, volar sobre las islas por la duda que el avión no tenía más combustible, aterrizaban en el agua, que no era posible, pero lo iban a hacer. Y después vinieron por toda la costa argentina para aterrizar en Río Grande, mientras el mecánico le bombeaba combustible de un motor a otro porque se paró un motor. Cuando aterrizó en Río Grande, le quedaban 10 minutos de combustible, se paró uno de los motores. Esa tripulación que no figura en los libros, que figura solamente en la lista, cuando vos escuchás ese testimonio y lo que se hablaba en esa cabina, o lo que me contó ayer el radarista de ese vuelo que me dijo, yo miré, cuando yo le mandé un mail, un WhatsApp de recuerdo ayer, y él me dice, cuando usted me mandó el WhatsApp, yo me acuerdo que ese día, hace 40 años, 2:30 de la tarde miré el reloj, porque estábamos volviendo a 70 nudos contra viento, sin combustible, pero con la alegría que habíamos recogido o visto las primeras balsas. Y eso no está escrito. Y lo del Belgrano, si hoy están rescatados 770 personas, fueron por esta gente. Más los que hicieron actos heroicos dentro de las balsas, manteniéndose unidos, atándose todas las balsas. Por eso el Belgrano es una etapa que no se puede olvidar. O determinados nombres, que es cierto lo que decís vos. Los ingleses están para el arte de la guerra ya más preparados. Siempre fueron guerreros. Sí. Nosotros no. Nosotros fuimos guerreros con las guerras de la independencia, con la Bueno, historia, pero muy distinto a esto. Por favor. Y sobre todo que los ingleses también tuvieron, como nosotros, los mismos efectos que vos dijiste postraumáticos. Tuvieron también un montón de suicidios. Tuvieron un montón de muertos post-Malvinas. Como nosotros que tenemos casi la cantidad de muertos de Malvinas, ¿cierto? Con suicidios. Todavía no pudimos cerrar esa parte y eso que hemos crecido un montón con los tratamientos postraumáticos. Hay hospitales, hay los mismos, gente de ejército que estuvieron en Malvinas armaron espacios de contención, pero no alcanza, Lili. Tuvieron muchos años sin esa Uno desde situación. afuera, Diego, con este episodio y con todos creo, uno desde afuera no toma conciencia de la magnitud del hecho. O sea, nosotros podemos escuchar, podemos leer y nos provoca congoja, nos emociona, nos hace mal. Pero ¿quién lo vivió? Yo lo veo a Ismael y a veces me parece que llamarlo para hacerle una nota o en las escuelas de pasar lo mismo, es como no permitir que esa herida se cierre. Creo que no se va, perdón, creo que no se va a cerrar nunca, porque es tan fuerte. O sea, vuelvo a repetir, uno no puede tomar la dimensión de lo que significa para ellos, con la edad que tenían, haber estado, ser protagonistas de semejante desafío. No, Entonces, sí. como que hay gente que todo pasa por el carácter que uno tiene, poder superarlo. Hay gente que no supera el fallecimiento por una enfermedad de un ser querido, Sí. ¿no? Y hay otros que, bueno, que piensan que la vida continúa y que si uno no sigue el tren, la vida te pasa por encima, pero pasa, es terrible. Sí, cuando yo recorrí las islas, caminando, que estaba sin sueño, bien alimentado, bien vestido, dije, wow, porque acá hubo gente que hizo maravillas en un terreno, con la turba que te hundís, con hambre, con miedo, porque el miedo es terrible, con fuego de artillería, fuego naval, cañoneo, con los ingleses que tenían muy buenos
instrumentos para de noche manejar la visión nocturna. Entonces dije, nunca me voy a poder imaginar qué sintió un tipo acá. ¿Por qué? Porque, por eso yo a veces le digo a los alumnos, vos ves una película, Lili, olvídate. Ves Rambo, olvídate. Porque los tiros pasan por donde no tienen que pasar, las balas nunca se acaban, nadie muere o mueren algunos. Eso en la guerra no es así. Hubo hechos heroicos tratando de evitar esto, el dolor. Ejemplo, rescates heroicos o situaciones dentro de los montes heroicas. Pero nunca, es una gran frase la he escrito vos, nunca te vas a imaginar si no estás ahí. Eso provocó que mucha gente en 40 años todavía no hable. A algunos les fue 20 años. A algunos hubo que llevarlo. Yo tenía un compañero de estudio que era sobreviviente del Belgrano, de Laguna Paiva. Nunca habló. Y un día quedamos solo en un aula y él sabía que a mí me gustaba el tema. Entonces y yo lo chichoneé un poco y le hice unas bromas, bueno, y entramos y me dice, yo sé que pero vos sabés lo que a mí vos sabés que estuve en el Belgrano, sí, le digo, hay un chico de nuestra zona también, sí. Y le digo, bueno, pero hay veces que a lo mejor si nos contás. Y él me dice, mira, hay algo que yo no superé, te lo voy a contar a vos, me dice. Nosotros éramos 2 de Laguna Paiva. Y un compañero mío, yo caí en la balsa y él cayó fuera de la balsa. Cuando lo quise sacar, no lo pude y se me fue. Y él me cuenta eso, ¿por qué, Lili? Porque vos 2 minutos en el agua, en esa agua, no hay manera. Si no te sacan automáticamente, morís congelado, morís. El agua tomaba una dimensión que a veces en un baile, yo me acuerdo que enfriaban la bebida con los tachos, acuérdate, muchos tiempos atrás. Oh, por favor. Cuando metías las manos, porque colaborabas en no podías estar ese frío elevado 10, 20, 30 veces. Aguas congeladas. Y él me decía que nunca se va a olvidar esa imagen cuando no lo pudo sacar del agua. Y ese es un elemento que tiene esa persona a superar. O que el que a lo mejor escucha un estampido o un bocinazo y le hace acordar a lo mejor una bomba. Y vos decís, por un bocinazo. Pero claro, ese estrés post-dramático y esas situaciones. Ha ocurrido. Hay mucho. Por eso, yo cuando charlo con los veteranos, lo primero que vos le preguntás, che, ¿murió alguien al lado tuyo? O la gente le pregunta, che, ¿hubo muchos muertos? O ¿cómo? Y ahí lo llevas a un terreno que no es realmente el que es aconsejable para esta clase de cosas. Porque vos lo que tenés que acompañarlo es en este proceso que él hace. Y realmente todo lo que tenga que contarte te lo va a contar solo. Yo he rescatado la historia que no está en los libros por los testimonios de muchos años de amistad y que realmente van apareciendo. Yo soy muy amigo de la gente de Reconquista, de los oficiales pucareros de Reconquista. Y me han invitado años a pasar las fiestas, unos días antes con su familia. Y he ido, años viajé. Después la pandemia nos atrasó un poco. Y en esas comidas salen las anécdotas que no están en los libros y las vivencias. Y con lujo de detalle, en algún momento pudimos reconstruir el ataque del 1 de mayo de los Harriers, porque la brigada de Reconquista fue la que lo sufrió en Ghost Green. Entonces, ahí nos enteramos de un montón de cosas, nos enteramos del vuelo del helicóptero con todos los heridos y los muertos hacia Puerto Argentino ese 1 de mayo. ¿Quién era el piloto que los transportó? Claro, la historia boca a boca. Y que son de las protagonistas, porque si no, la cuenta alguien en un libro, pero ese alguien le tiene que haber contado. Y yo no sé. Ahora, yo a veces le digo, mi asignatura pendiente es juntarme con los veteranos de Reconquista y grabarlos para después que eso quede. ¿Por qué? Ponerlo al papel. Porque están viniendo grandes, Lili. Porque los que tienen que contar la historia se están yendo de este mundo. Y porque, lo digo con mucho dolor, las nuevas generaciones no es que no se tenga en cuenta, pero ya no es lo mismo en cuanto a mantener esa llama de la historia. Es obligación nuestra, Diego. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Es obligación tu nuestra, programa, como hacer este tipo de notas, como llevarlo a Ismael, como que los chicos, porque la historia tiene que seguir dimensionando lo que significó para la Argentina esto, y no debemos perder el respeto, el reconocimiento que ellos se merecen. Entonces es obligación de nosotros, los adultos, poder transmitirle a los chicos
este sentimiento y lo que significó, como toda la historia argentina. Pero es como vos decís, lo más importante es que lo cuenten los protagonistas, porque la historia contada con otra mirada a veces se tergiversa o no se cuenta la realidad de lo que fue. Claro, y yo el otro día vos me preguntabas y yo me acuerdo de esa época, en el 99, yo prácticamente me pagué el 90% de mi viaje. Y me acuerdo que estaba Daniel Bulacio, Estela Lazzaroni, y me dijeron en su momento, nos interesa que Humberto tenga un representante en Malvinas. Y me acuerdo esa primer foto que me saqué con la bandera de Humberto Primo en la avenida de Puerto Argentino, en la avenida principal. Y no lo tomo como un hecho político, sino como haber llegado en ese momento un humbertino a un lugar que era nuestro y que realmente cuando hicimos el plan en ese momento y yo le decía, mirá, la idea es como después fue el hermanamiento, como un montón de cosas. Bueno, vos has participado en un montón de actos culturales que hacen a la vida de Humberto Primo. Sí. Para mí fue un acto cultural importante. Y que solamente en ese momento lo sabían pocas personas o no lo pudimos instalar como nosotros habíamos querido. Por lo que vos decís, porque Malvinas no fue una causa nacional para todos, fue un hecho histórico, que hoy a lo mejor, como programas como este, vos le has dado mucha difusión al tema Malvinas, y bueno, nos permiten, con nuestra humilde opinión, tratar de hacerle ver a argentinos que ese hecho no debe quedar en el olvido. Con mucho respeto, yo entiendo que hay gente que a lo mejor no le gusta, hay gente que realmente tiene otra idea, pero esto es lo plural, esto es lo que nos permite pensar diferente y que yo te pueda convencer de por qué tenemos que apoyar a Malvinas. Acá no hay lucro económico, acá lo que hay es un lucro patriótico, Claro, de corazón, total y absolutamente. de corazón celeste y blanco. El reconocimiento y el respeto a quienes estuvieron allá. Esas son las palabras justas. Esas son las palabras justas. Yo creo que eso no sobrepasa la ideología política, la mirada hacia lo que fue el conflicto, sobrepasa todo. Vuelvo a repetir, solo los que estuvieron y volvieron saben cómo fue y lo que ellos hoy todavía tienen en su memoria y en su recuerdo. Entonces, es lo mínimo, en nuestro pequeño granito de arena que podemos, y no solo para el 2 de abril y ahora que fue el 2 de mayo, sino siempre, ¿no? Como todo, digo, fechas históricas, pero recordarlo siempre. Y yo por eso mando a veces, viste, bueno, va recibido, y hay gente que lo entiende, y hay gente que, supongamos, yo publico en el Facebook algo, y yo sé puntualmente que hay gente que dice, otra vez, no importa, porque vuelvo a repetir, el que lo quiera leer, que lo lea, y el que no, que siga de lado. Cuando a veces sembrás un campo, no todas las semillas nacen. Pero me quedó algo que me dijo una persona hace muchos años, con tal que le llegue a uno es suficiente. Claro. Porque yo pensaba que siempre la cantidad, y esta persona me hizo ver con que le llegue a uno, que interprete lo que vos querés decir o lo que vos querés hacer es suficiente, porque esa persona se va a encargar de seguir transmitiéndolo. Un año trajimos la Comisión de Familiares vino con la Virgen que hoy está en el cementerio de Darwin. ¿Sí? Hoy el cementerio está arreglado, tiene todos unos mármoles con todos los nombres de los caídos, del Belgrano y de las islas, todos los nombres de los caídos. Él fue el justo homenaje que aunque no estén en Darwin, que todos. Eso lo autorizó el gobierno de las islas. Esa Virgen que descansa ahí estuvo acá, Humberto, porque la Comisión de Familiares la peregrinó por el país y le hablo a estos contactos amigos y me dice, vamos a ir a Humberto. Anécdotas. Comimos una noche en el Club 9 de Julio, en el viejo Club 9 de Julio, no estaban los arreglos que hay ahora. Anfitrión el polaco Zambelli, que en ese momento estaba en el club, hoy no está con nosotros. Y después fueron a la iglesia donde el padre hizo una mención. Y yo lo llevé después a la escuela. Mira, Lili, nunca me había pasado el silencio de nuestros alumnos escuchando los testimonios de los familiares. Era maravilloso. Porque yo a veces les cuento a los alumnos y les digo, piensen qué habría pasado si no hubiera ocurrido Malvinas. ¿Cuántos destinos de distintas familias habían sido diferentes?
¿Cuántas flores que se marchitaron por la ausencia de alguien habrían tomado otra dimensión? Ay, sí, por favor. ¿Cuántos? Yo soy muy amigo de Pablito López, un hijo de un piloto de Fuerza Aérea. Pablito me obsequió, el papá lo tuvo en brazo, bebé, 2 días antes que lo derriben. Entonces, Pablito no tiene una imagen de su papá ni el calor de su papá, tiene esa foto. Su mamá reconstruyó su vida, excelentes personas, viven en Córdoba. Pero Pablito nunca abandonó la causa Malvinas, al contrario, lo hace por Néstor, por su papá. Y sabe que ese vacío no lo pudo llenar nunca. Y le estamos nosotros para hacérselo llenar. Y como él, un montón de situaciones. Te puedo nombrar, mirá, un montón de casos. Y ahí está tu trabajo, mi trabajo y el de un montón de, yo los llamo malvineros, por ellos y por las familias. Sí. Gustavo no pudo volver y su familia siempre fue un dolor, una asignatura pendiente. Gustavo Miretti, No te pudo, refieres. exactamente. Tengo la imagen de él intacta. Y no pudo volver. Sí, bueno, eso sabía de los papás, no se cerraron mucho. No te olvides. La manera de sentir. Fallecieron los dos. Sí, sabía. Y sí, sufrieron mucho. Y también hubo mucha maldad, porque a muchos familiares les hicieron creer en algún momento que estaban vivos, que estaban en Chile, que todos, che, dame un poco. Vista falsa. Falsa, dame, te ayudo con esto, dame un poco de comer, dame esto. Y siempre te queda eso. ¿Pero por qué? Porque al ser un naufragio y no haber, vos no ver un cuerpo. No pudieron recuperar el cuerpo. En Entonces cambio, te queda la esperanza de decir, y se lo rescataron y se lo llevaron a tal lado. Marcelito Massat muere en Malvinas y su compañero de trinchera, hincha fanático de Banfield, su papá y su mamá, excelentes personas de estar en la comisión de familiares, pero su compañero de trinchera le arrancó el rosario que tenía y se lo trajo a la mamá. Y la mamá siguió igual porque, claro, nunca estuvo su tumba identificada, pero el compañero le dio la certeza de que lo que había visto. Y tuvieron la suerte entre comillas, de que en este reconocimiento Marcelito apareció. Y pudieron viajar y cerrar una etapa. Claro. Porque esa Dalil, muy amigos hoy, abrazada a esa cruz, es como si lo estuviera abrazando a él, a Marcelito. Y como él, un montón de situaciones. Las últimas cartas. Yo tengo la última carta que Adolfito Meca, tu conocido Adolfito Meca, le mandó a su mamá, que falleció. ¿Qué personaje? Un personaje. Bancario el papá, fue alumno en algún momento de la escuela. Sí, me acuerdo. Bueno, él le manda una carta a la mamá 2 días antes, no, una semanita antes, donde le dice, lo mismo Ismael lo cuenta, por eso doy testimonio. Las cosas se están enfriando, no creo que haya guerra, está todo tranquilo, porque eso es lo que en el crucero se vivía. No había, che, mirá, esto está que arde, esto explota en cualquier momento. Por eso se sorprenden también cuando lo torpedean, porque estaban fuera de la zona de exclusión y no presentaban por sorpresa. Y por eso la película de Meryl Streep, cuando en una actuación brillante la personifica a Margaret Thatcher y el comandante del submarino le pregunta, mire que no representa ninguna amenaza, ¿lo hundimos? Húndanlo. Fue terminante, porque hay toda una historia ahí. O sea, el Papa venía de la Argentina, Perú, que se había metido en la negociación, se paraba la guerra, Lili, iban a entrar en un proceso de negociación. El hundimiento del crucero lo que aceleró que después las acciones sigan, que aparezcan distintas acciones. Pero estas historias familiares que uno va contando y va armando rompecabezas, es lo que nosotros, lo dijiste vos con gran sabiduría, tenemos que pelear. Acá no estamos defendiendo a Galtieri o alguna situación, acá estamos defendiendo a seres humanos que se la jugaron por... como te la estás jugando vos o yo o el camarógrafo en nuestros trabajos por nuestra patria, porque trabajar significa un ingreso, pero también le ponemos lo que hay para otra cosa. Para que salgan las cosas lo mejor posible. Y luchamos por un país mejor. Y yo, la frase que le pregunto a muchos veteranos es, ¿qué hacemos? ¿Volveríamos? ¿Cómo que no? Me dice. ¿Cómo que no? Son muy pocos los que te dicen, ¿y cómo que no volvería? Qué fuerte. Al contrario, que no me llamen mañana porque estoy.
Y hoy ya hay comisiones de hijos. Sí, sí, por supuesto. Y ya hay hijos de Malvinas. Y que están luchando no con armas, sino con hechos para reclamar y ver y que se trate el tema en todos los ámbitos. Tuvimos muchos años. Lo que había dicho Guido Di Tella de mandar un regalito a las islas, yo tuve, los vi, los tenían a la venta ahí en los shops. O sea, vos a un isleño, la política de seducción se había llamado, que le mandó regalos a todos los isleños. A ver, Lili, los regalos se vendían en el shopping, yo lo vi. Porque las islas, a ver, vos decís, wow, ¿cuántos habitantes son? 2.000 en Puerto Argentino. En todas las islas serán 3.000. 2.000 en Puerto Argentino, ¿de qué viven? Y viven de las regalías, de la pesca y del petróleo. Su petróleo que están encontrando no es de la mejor calidad, pero es bueno. Es bueno en el sentido económico. Sí, 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 sí. Y las pescas, que pescan en el lugar que es nuestro, pero pescan porque cada vez amplían más. Argentina, plataforma argentina. Claro, pescan. Vienen y te dicen, bueno, Lili, vos y yo soy dueña de la empresa holandesa tanto. Bueno, mirá, para buscar petróleo en 2 años tenés que poner tanto. Bueno, más lo que ayuda Inglaterra con la base y todo. Entonces vos ves autos de primera, nivel de vida de primera, la mayoría son empleados públicos, y sí, algún comercito, pero el centro neurálgico del ingreso son de las regalías. Entonces tienen un ingreso y después su conducta dentro de las islas. O sea, el orden para manejar, el orden para cumplir las reglas, el orden para a las 11 de la noche todo en su casa, porque ellos toman un montón. Pero a las 11 menos 10 suena una campanita que te indica que tenés 10 minutos para terminar tu trago. Y después la policía da vuelta y tenés que irte en casa. Ahora, de las 7 de la tarde que arrancan hasta las 11 se toman hasta el agua de los floreros. Y yo fui alguna vez a un bar. Cuando llego, porque hay carribares también, no te creas que no hay, pero tienen otra manera de manejarse. Un día voy a un bar bueno, caro, ¿viste? El bar de un hotel, como si fuera acá el bar de un hotel importante de la zona. Y veo que hay una puerta va y ven, y que el mozo entraba de este bar y iba por esa puerta va y ven, y no era un lugar donde preparaban trago, era otro ambiente. Entonces le pregunto y me dice, no, este es, por ejemplo, el bar para unas personas y aquel es para los trabajadores, obreros. Ah, está sectorizado. Entonces le digo, ¿podemos ir para allá? El nivel social. Claro, fuimos. Yo estaba con el tucumano, fuimos. Claro, de acá había un nivel alto, con whisky y demás. Allá estaban los trabajadores de la pesca, los chilenos. Entonces, bueno, nos quedamos directamente allá. Era mucho más barato, pero aparte, mucho más familiar. Entonces, ¿lo haríamos nosotros acá? No, nosotros lo que hacemos son, o vamos a este bar, o vamos a otro, o no nos gusta este, vamos a este, elegimos. Y nadie te va a impedir a vos entrar a un bar por tu clase social. Serás vos el que decidís si te gusta ese lugar. Allá estaba separado por una puerta. Eso lo viví en los 2 viajes que yo hice. Puede haber cambiado ahora, no digo, pero ellos marcaban bien ese territorio. Como también el que va a trabajar para la pesca, todo vive en lugares, tienen los contenedores famosos o tienen lugares más rústicos a los que tienen en los hoteles de primera, que no son baratos. Qué bárbaro. O sea, otra vida. Y una cultura inglesa bien determinada. Claro, a eso iba, ¿no? Todo. Diego, sigamos difundiendo el respeto y el reconocimiento que se merecen nuestros héroes, los que quedaron, como vos escribiste, vigilando y cuidando el territorio, y los que pudieron volver y transmitírselo a las futuras generaciones para que no lo olviden. Gracias por este espacio, gracias por todo lo que haces por Malvinas, y es un placer escucharte, ¿no? Y leerte por tus publicaciones, que aquellos que no les importa, allá ellos, pero seguí haciéndolo porque llega y lo necesitamos. Yo te agradezco enormemente. Esto es, vos siempre me recordás una frase, agregando un granito de arena se hace un desierto. Si no lo agregaríamos, falta un granito de arena. Yo trato de contagiar porque también vengo grande y en algún momento no voy a estar más. Y siempre digo la misma frase y parece algo ya armado, pero no. Por los que los dieron todo en la turba malvinera, para los que quedaron en las frías aguas del Atlántico Sur y para todos los que en algún momento fueron a defender la patria sin pedir nada a cambio.
seguro. porque combatieron con el honor y con el ejemplo personal. Y eso son valores que no se consiguen en muchos lugares. No, todo dicho, realmente así. Gracias, Diego. No, gracias a vos y por siempre Malvinas. Así es, viva la patria. Gracias. Gracias, Lili.